Esposa, solo un inocente viaje de chicas, dije. Disfruta la isla con Javier. Voló a casa al instante. Hace 3 semanas descubrí que mi esposa me engañaba. No porque lo buscara, no porque contratara a un investigador privado. Su teléfono vibró en la encimera de la cocina mientras ella estaba en la ducha y lo miré instintivamente. Un mensaje de alguien llamado Javier apareció en la pantalla. No puedo esperar a nuestra escapada a Ibiza, solo tú, yo y la playa. Me quedé allí un momento con la taza de café en la mano, procesando lo que acababa de leer. 23 años de matrimonio. Y así es como me entero. No a través de una confrontación dramática o un comportamiento sospechoso, solo un momento de descuido y un teléfono olvidado. Pero esto es lo que pasa cuando descubres la infidelidad de tu esposa. Tienes opciones. Puedes explotar, gritar, exigir respuestas o puedes pensar. Yo elegí pensar. No dije nada esa mañana, no saqué el tema esa noche. En cambio, comencé a prestar atención, a observar, a aprender, y lo que aprendí me revolvió el estómago. Esto no era un error reciente o un momento de debilidad. Esto llevaba meses ocurriendo. Javier Salas, de su estudio de yoga. Divorciado, sin hijos, conduce un BMW de leasing que probablemente cuesta más que mi salario mensual. Todo lo que yo aparentemente no era. Los mensajes que vi durante los días siguientes pintaron un cuadro que desearía poder olvidar. Citas de fin de semana que no eran citas, noches hasta tarde que no eran trabajo, una doble vida que nunca sospeché. Pero en lugar de confrontarla, hice algo diferente. Planeé. Llamé a mi amigo Luis, que trabaja en un bufete de abogados en el centro. No para obtener asesoramiento legal todavía, solo para entender mis opciones. Tomé fotos de documentos importantes. Comencé a prestar atención a nuestras finanzas de una manera que nunca antes lo había hecho. Y esperé. 3 semanas de espera. 3 semanas viéndola mentirme a la cara todos los días. 3 semanas de ella llegando a casa del club de lectura, oliendo a la colonia de otra persona. 3 semanas preparándome para este momento exacto, porque sabía que el viaje a Ibiza se acercaba. La había oído por teléfono planeándolo, diciéndole a Javier cómo me convencería de que era solo un fin de semana de chicas. ¿Cómo me haría creer que Ana y Carla también iban? Qué fácil sería engañarme. La ironía no se me escapó. Ella pensaba que yo no tenía ni idea. Pensaba que yo era el tipo de marido que simplemente asentiría y sonreiría mientras ella desaparecía para un fin de semana romántico con otro hombre. Y durante 3 semanas le dejé creer exactamente eso. Esta mañana me besó de despedida como si nada estuviera mal. Me dijo que me extrañaría. Dijo que las chicas la recogían para ir al aeropuerto. Incluso la ayudé a meter la maleta en el Uber, sabiendo perfectamente que Javier probablemente la esperaba en Barajas para embarcar en el mismo vuelo. «Diviértete con las chicas», le dije apretando su mano. «¿Te mereces estas vacaciones?» Ella sonrió con esa sonrisa que me había estado dando durante meses, la que ahora reconocía como puro engaño. «Te escribiré cuando aterricemos», dijo, y me escribió justo a tiempo, probablemente mientras Javier recogía sus maletas en Ibiza. Mi teléfono vibró alrededor de las 3 de la tarde con su mensaje. «No te estreses, es solo un inocente viaje de chicas». Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. La palabra inocente casi me hizo reír. Después de 3 semanas de planificación, 3 semanas de verla mentir, 3 semanas de prepararme para este momento, tuvo la audacia de usar la palabra inocente. Fue entonces cuando escribí mi respuesta, corta, simple y garantizada, para destruir cualquier fantasía que hubiera construido en su cabeza. Espero que tú y Javier disfrutéis de la isla. Lo envié y dejé mi teléfono sobre mi escritorio en el trabajo. Luego esperé. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo a cientos de kilómetros de distancia. Podía imaginar su cara cuando leyera esas palabras. La confusión, luego el pánico,
luego la creciente comprensión de que toda su farsa se acababa de desmoronar. Mi teléfono comenzó a sonar 30 segundos después. Lo dejé pasar al buzón de voz. Luego sonó una y otra vez. Para cuando salí del trabajo una hora después, tenía 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Cada mensaje más desesperado que el anterior. Por favor, llámame. No es lo que piensas. Puedo explicarlo todo. Por favor, no hagas esto. Vuelvo a casa ahora mismo. Pero el que realmente destacó fue enviado 20 minutos después de mi respuesta. Vuelo reservado. Aterrizo en Barajas a las 11:47 de la noche. Por favor, no me dejes. Fue entonces cuando supe que la tenía exactamente donde la quería. No en alguna habitación de un resort de Ibiza con Javier, sino aterrorizada, desesperada, y finalmente comprendiendo que había estado jugando un juego con alguien que le llevaba 10 pasos de ventaja todo el tiempo. 23 años de matrimonio y me bastó exactamente un mensaje de texto para cambiar las tornas por completo. Ella pensó que se estaba escapando para una escapada romántica secreta. En cambio, había caminado directamente hacia la trampa que yo había estado preparando durante 3 semanas. El teléfono vibró de nuevo. Otra llamada de ella. Miré la pantalla y sonreí por primera vez en semanas. Luego rechacé la llamada y volví al trabajo. Después de todo, tenía mucho que hacer antes de que su vuelo aterrizara esta noche. La belleza de tener 3 semanas para prepararse es que puedes pensar en todos los escenarios posibles. Mientras ella intentaba frenéticamente contactarme desde Ibiza, yo estaba ejecutando un plan que había estado perfeccionando desde el día en que me enteré. La primera parada después del trabajo fue García y Asociados en el centro. Luis había organizado una reunión con una de sus abogadas de divorcio, una mujer astuta llamada señora Méndez, que no perdía el tiempo en cortesías. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó revisando las fotos de los documentos que había tomado durante las últimas semanas. Semanas, he estado documentando todo. Ella asintió con aprobación. Inteligente, la mayoría de los hombres vienen aquí emocionales y sin preparación. Tienes extractos bancarios, información de la hipoteca, cuentas de jubilación. Es un buen trabajo. Mientras hablábamos, mi teléfono no dejaba de vibrar. Las llamadas habían disminuido, pero los mensajes de texto llegaban en oleadas. Eché un vistazo a algunos de ellos durante nuestra reunión. Nunca quise que esto sucediera. Javier no significa nada para mí. Por favor, déjame explicarte. La señora Méndez notó que mi teléfono se iluminaba constantemente. La otra parte intentando contactar. Está descubriendo que las acciones tienen consecuencias, dije volteando el teléfono. Bien, no respondas todavía. Deja que el pánico se apodere de ella por un tiempo. Es increíble lo rápido que la gente empieza a cometer errores cuando está desesperada. Para cuando salí del bufete de abogados, eran casi las 8 de la tarde. Mi teléfono mostraba 67 llamadas perdidas y más de 100 mensajes de texto. Los más recientes se estaban volviendo cada vez más frenéticos. Ya estoy en el avión. Necesitamos hablar cara a cara. Sé que estás enojado, pero por favor no me excluyas. Pero hubo un mensaje que me llamó la atención, enviado hace aproximadamente una hora. Javier no entiende por qué me voy. Le dije que había una emergencia familiar. Por favor, no se lo digas a su esposa. Por favor. Esa última parte me hizo detenerme. La esposa de Javier. En toda mi investigación sobre este personaje de Javier, de alguna manera se me había pasado ese detalle. Él también estaba casado. No era solo mi esposa teniendo una aventura. Eran 2 personas casadas destruyendo 2 familias. Conduje a casa lentamente tomando la ruta larga. La casa se sentía diferente cuando entré, más silenciosa, pero también de alguna manera más limpia, como si se hubiera levantado un peso. Me serví una copa y me senté en mi silla, la que ella siempre se quejaba. Ese viejo sillón reclinable arruina toda la sala de estar, decía. Esta noche se sentía perfecto.
Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez respondí. Gracias a Dios, suspiró antes de que pudiera decir nada. He estado intentando localizarte durante horas. Mi vuelo aterriza en 3 horas y necesitamos... ¿Cómo se tomó Javier la partida repentina? Pregunté con calma. Silencio. Luego con una voz mucho más débil. ¿Qué quieres que te diga? Quiero que dejes de insultar mi inteligencia. Me has estado mintiendo durante meses. Empacaste para una escapada romántica con otro hombre. Me besaste de despedida esta mañana, sabiendo exactamente a dónde ibas y con quién. Así que, por favor, ahórrame la actuación. No, no se suponía que sucediera así. ¿Qué parte? ¿La aventura en sí o que te descubrieran? Otra larga pausa. Ambas. Al menos fuiste honesta. Esto es lo que va a pasar. Continué. Vas a llegar a casa esta noche. Vamos a tener exactamente una conversación y luego vas a empacar lo que necesites y encontrar otro lugar donde quedarte mientras resolvemos los detalles legales. Detalles legales. Ya estás hablando de abogados. Hablé con una abogada hace 3 horas. Presenté los papeles preliminares hace 2 horas. Congelé nuestras cuentas conjuntas hace 1 hora. Pasaste meses planeando tus pequeñas vacaciones con Javier. Yo pasé 3 semanas planeando esta conversación. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que pensé que había colgado. Lo sabías, susurró finalmente. Lo sabías antes de que me fuera. Lo supe la mañana que recibiste ese mensaje de Javier sobre vuestra escapada a Ibiza y dejaste tu teléfono en la encimera. He sabido de cada mentira desde entonces, cada falsa reunión del club de lectura, cada supuesta noche de chicas, cada vez que llegabas a casa oliendo a su colonia y me decías que me extrañabas. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde el momento en que me di cuenta de que mi esposa era capaz de mirarme a los ojos todos los días, mientras vivía una vida completamente diferente a mis espaldas. Nunca quise hacerte daño. Eso casi me hizo reír. Me hiciste daño durante meses. La única diferencia es que ahora tienes que enfrentar las consecuencias. ¿Podemos, por favor, hablar cuando llegue a casa? Cara a cara. Hablaremos, pero entiende algo. Esto no es una negociación, esto no es terapia de pareja. Soy yo diciéndote exactamente cómo va a ser esto. Perdiste el derecho a opinar cuando te subiste a un avión a Ibiza con otro hombre. Y la esposa de Javier. Vas a decírselo. Eso fue interesante. Incluso en su pánico, todavía intentaba proteger a Javier. Eso depende completamente de cómo vaya esta conversación esta noche. Por favor, no destruyas su matrimonio también. Su matrimonio. Dejé que eso flotara en el aire por un momento. ¿Te preocupa destruir su matrimonio después de destruir el nuestro? No es lo mismo. Tienes toda la razón, no es lo mismo. Su esposa merece saber la verdad, al igual que yo merecía saber la verdad. La diferencia es que ella se va a enterar esta noche en lugar de descubrirlo por accidente dentro de 3 semanas. No puedes hacer eso. De hecho, puedo hacer lo que quiera. Verás, eso es lo bueno de ser el que no engao. Yo decido cuánta verdad sale a la luz y cuándo. La llamada terminó abruptamente. Me había colgado. 5 minutos después, un mensaje de texto. Aterrizo en 2 horas. No hagas nada estúpido antes de que llegue. Me serví otra copa y abrí mi portátil. Hora de encontrar a la esposa de Javier en las redes sociales. Después de todo, alguien debería advertirle que el viaje de negocios de su esposo a Ibiza se acortó debido a circunstancias imprevistas. 2 podían jugar al juego de los mensajes, y yo había tenido 3 semanas para perfeccionar mi estrategia. Encontrar a la esposa de Javier me llevó exactamente 15 minutos. Las redes sociales hacen todo tan conveniente en estos días. Laura Salas, casada con Javier durante 8 años, 2 hijos, trabaja a tiempo parcial como higienista dental. Su última publicación de ayer la mostraba deseándole a Javier un buen viaje para su importante conferencia en las islas. Me quedé mirando esa publicación durante mucho tiempo. Importante conferencia.
Las mentiras simplemente nunca paraban, ¿verdad? Todavía estaba debatiendo exactamente cómo manejar la situación de Laura cuando escuché el Uber entrar en nuestra entrada. 11:52 de la noche, 5 minutos después de su hora de llegada prevista. A través de la ventana la vi bajar lentamente como si caminara hacia su propia ejecución, sin Javier a la vista, obviamente. Probablemente todavía estaba en Ibiza, preguntándose qué emergencia familiar podría hacer que alguien abandonara un fin de semana romántico tan rápidamente. Usó su llave para entrar, lo que me sorprendió un poco. Esperaba que llamara a la puerta, quizás para tantear el terreno primero. En cambio, entró directamente en la sala de estar donde yo estaba sentado, todavía en ese sillón reclinable que tanto odiaba. Se veía terrible. El pelo revuelto por el viaje, el maquillaje corrido, la ropa arrugada. Pero más que eso, parecía derrotada. No era la mujer segura de sí misma que me había besado de despedida hacía 12 horas. Era alguien que había pasado las últimas 8 horas dándose cuenta de que todo su mundo estaba a punto de cambiar. «Necesitamos hablar», dijo dejando su pequeña bolsa de viaje junto a la puerta. «No», respondí con calma. «Tú necesitas escuchar». Se sentó en el sofá frente a mí, el mismo sofá donde habíamos visto la televisión juntos durante años, donde se había acurrucado a mi lado el fin de semana pasado mientras planeaba su escapada secreta en su cabeza. «Sé que estás enojado». Levanté la mano. «Antes de que digas otra palabra, entiende que lo sé todo. Sé lo del estudio de yoga. Sé lo de los viajes de fin de semana que no eran con Ana. Sé lo de las noches hasta tarde, cuando supuestamente estabas trabajando horas extras. Sé lo de los recibos del hotel que pensaste que habías escondido lo suficientemente bien. Así que, por favor, no nos insultes a ninguno de los dos, fingiendo que fue un error reciente o un momento de debilidad». Sus hombros se hundieron. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?» 3 semanas, desde la mañana en que Javier te envió un mensaje sobre Ibiza y dejaste tu teléfono en la encimera. Y no dijiste nada durante 3 semanas. Estaba recopilando información, averiguando exactamente cuán profundo era esto, ideando cómo protegerme legal y financieramente. Ya sabes, todas las cosas en las que deberías haber pensado antes de decidir hacer estallar nuestro matrimonio. No se suponía que sucediera así. ¿Cómo se suponía que sucediera? ¿Planeabas decírmelo eventualmente, o el plan era seguir viviendo esta doble vida indefinidamente? Se quedó en silencio por un largo momento. «No lo sé. Al menos eso es honesto, pero esto es lo que sí sé. Tomaste decisiones durante meses. Tomaste decisiones cada vez que me mentiste a la cara, cada vez que me besaste de despedida antes de ir a verlo, cada vez que llegaste a casa y fingiste ser la esposa fiel. Todas esas fueron decisiones. Nunca quise hacerte daño, pero me hiciste daño todos los días. La única diferencia es que ahora tienes que reconocerlo». Empezó a llorar. Entonces, no el llanto dramático que se ve en las películas, solo lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «¿Qué pasa ahora?» Ahora experimentas las consecuencias. Ya he solicitado el divorcio. Nuestras cuentas conjuntas están congeladas, pendientes de revisión legal. He documentado todo lo que necesito documentar y mañana por la mañana vas a encontrar otro lugar donde vivir mientras resolvemos los detalles. No puedes simplemente echarme de mi propia casa. De hecho, sí puedo. Verás, esta casa está solo a mi nombre. Recuerda, la compramos antes de casarnos y nunca quisiste la responsabilidad de la propiedad conjunta. Suerte para mí, mala suerte para ti». Eso la golpeó fuerte. Pude verla darse cuenta de cuán vulnerable era su posición. «Y la esposa de Javier. Vas a decírselo». «Todavía no lo he decidido. Una parte de mí piensa que merece saberlo. Otra parte piensa que no es mi responsabilidad limpiar tu desastre. Por favor, no destruyas su matrimonio».
Su matrimonio fue destruido en el momento en que decidió llevarse a mi esposa a Ibiza. Yo solo estaría entregando la noticia. ¿No lo entiendes? Tiene hijos, una familia. Yo también la tenía, hasta que mi esposa decidió qué otra familia era más interesante. Se estremeció ante eso. Bien, ¿puedo preguntarte algo? Continúa. ¿Cuál era el plan? ¿Ibas a divorciarte de mí eventualmente o simplemente ibas a seguir con ambas vidas indefinidamente? Yo no lo sé. No estaba pensando tan a futuro. Eso es obvio. ¿Sabes cuál es la parte más divertida de todo esto? Realmente pensaste que eras lo suficientemente inteligente como para lograrlo. Pensaste que yo era demasiado estúpido o demasiado confiado para darme cuenta. Incluso esta mañana me miraste a los ojos y me dijiste que me extrañarías, mientras literalmente salías por la puerta para encontrarte con otro hombre. No fue así. Fue exactamente así. ¿Quieres saber qué me convenció de solicitar el divorcio? No fue descubrir lo de Javier. Fue verte mentirme tan fácilmente durante 3 semanas después de que supe la verdad. La facilidad con la que me engañaste fue genuinamente impresionante. Estaba llorando más fuerte ahora. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos superar esto? Terapia. Quizás. ¿Superar qué? Los meses de mentiras, la aventura, el hecho de que estabas literalmente en otro lugar con otro hombre hace 8 horas. O tal vez podamos superar el hecho de que acabas de pedirme que no se lo diga a su esposa, porque todavía lo estás protegiendo. Incluso ahora no lo estoy protegiendo. Estoy tratando de minimizar el daño. ¿A quién? A él. Porque ciertamente no te preocupaba minimizar el daño hacia mí cuando estabas planeando tu escapada romántica a Ibiza. Eso no es justo. Justo. Me levanté de mi silla. ¿Quieres hablar de lo que es justo? Justo habría sido tener esta conversación antes de que decidieras engañarme. Justo habría sido decirme que no eras feliz en lugar de encontrar a alguien más. Justo habría sido pedir el divorcio si querías salir en lugar de hacerme vivir una mentira durante meses. Sé que cometí errores. Errores. Olvidarse de comprar leche es un error. Pasar un semáforo en rojo por accidente es un error. Lo que tú hiciste fue tomar una serie de decisiones deliberadas durante meses para traicionar todo lo que construimos juntos. Me miró desde el sofá, el rímel corrido por sus mejillas. Así que eso es todo. 23 años y simplemente has terminado. No, 23 años y tú decidiste que habías terminado. Yo solo estoy aceptando tu decisión y avanzando en consecuencia. Nunca dije que quisiera el divorcio. No tenías que decirlo. Me lo mostraste. Cada mentira, cada reunión secreta, cada vez que lo elegiste a él por encima de nuestro matrimonio. Las acciones hablan más que las palabras. ¿Y si termino con Javier? ¿Y si lo bloqueo por completo y empezamos de nuevo? Casi me reí. ¿Empezar de nuevo? ¿Crees que esto es algo de lo que podemos recuperarnos? ¿Crees que podré volver a confiar en ti? ¿Crees que podré volver a mirarte de la misma manera? La gente supera las infidelidades todo el tiempo. Esa gente no pasó meses viviendo una doble vida. Esa gente no planeó escapadas románticas con sus amantes. Esa gente fue descubierta porque fueron descuidados con sus teléfonos, no porque se sintieran culpables y confesaran. Se quedó en silencio de nuevo, finalmente comenzando a entender el alcance de lo que había hecho. «Duerme un poco», dije. «Mañana empacas lo que necesitas y encuentras un lugar donde quedarte. Nos encargaremos del resto a través de abogados». Y la esposa de Javier. La miré una última vez, todavía preocupada por Javier, todavía intentando protegerlo, incluso ahora. Mañana te lo haré saber. Luego subí las escaleras, dejándola sola en el sofá que había ayudado a elegir cuando todavía creíamos en él para siempre. Me desperté a las 6 de la mañana con el sonido de ella empacando abajo. Bien. Finalmente estaba entendiendo que esto no era una negociación. Mientras ella se movía por la casa, recogiendo sus cosas, preparé café y abrí mi portátil. Hora de hacer algunas llamadas.
La primera llamada fue a Laura Salas. Había encontrado el número de su trabajo en el sitio web de la clínica dental. Respondió al segundo timbre, probablemente esperando la cancelación de un paciente. Laura, esto va a sonar extraño, pero necesito decirte algo sobre tu esposo, Javier. Hubo una pausa. ¿Quién es? Mi nombre no importa. Lo que importa es que Javier no estaba en una conferencia en Ibiza ayer. Estaba allí con mi esposa. Han estado teniendo una aventura durante meses. Silencio. Luego, eso es imposible. Javier ha estado trabajando hasta tarde en este proyecto durante semanas. Me mostró los materiales de la conferencia. Señora, mi esposa me envió un mensaje de texto desde Ibiza ayer diciendo que era solo un inocente viaje de chicas. Respondí diciéndole que disfrutara de la isla con Javier. Tomó el primer vuelo de regreso y llegó a las 11:47 de la noche anoche. Su esposo probablemente todavía está en Ibiza, preguntándose por qué su fin de semana romántico se acortó. Esto es una locura. ¿Estás mintiendo? Revisa su ubicación en su teléfono. Revisa los extractos de su tarjeta de crédito. Revisa el sitio web de la conferencia para ver si realmente hubo un evento ayer. No te pido que me creas, te pido que verifiques lo que te estoy diciendo. La línea se quedó en silencio durante casi un minuto. Luego escuché teclear en el fondo. «Oh, Dios mío», susurró. «No hay ninguna conferencia. El sitio web muestra que su próximo evento no es hasta octubre. Siento que tuvieras que enterarte de esta manera, pero mereces saberlo». Colgó sin decir una palabra más. La siguiente llamada fue a la hermana de mi esposa, Bea. Eran cercanas y Bea siempre había apoyado nuestro matrimonio. Merecía escucharlo de mí antes de que comenzara el inevitable ciclo de versiones. «Bea, soy yo. Necesito decirte algo y va a ser difícil de escuchar». «¿Está todo bien?» Suena serio. «Tu hermana ha estado teniendo una aventura durante meses. Lo descubrí hace 3 semanas y se muda hoy». «¿Qué? Eso es imposible. Me lo habría dicho si estuviera teniendo problemas». «No te lo dijo porque no estaba teniendo problemas. Estaba teniendo una aventura con un tipo llamado Javier, de su estudio de yoga. Ayer voló a Ibiza con él para un fin de semana romántico. La descubrí y volvió a casa anoche». Yo no sé qué decir. «No tienes que decir nada. Solo quería que lo escucharas de mí antes de que ella empiece a llamar a todo el mundo con su versión de los hechos. ¿Estás seguro de esto? Vea, tengo 3 semanas de pruebas, mensajes de texto, recibos de tarjetas de crédito, reservas de hotel. Estoy seguro». Después de colgar, escuché pasos en las escaleras. Apareció en la cocina con 2 maletas con aspecto de no haber dormido nada. «¿A dónde se supone que voy a ir?», preguntó. «Eso ya no es mi problema. Deberías haber pensado en eso antes de decidir reorganizar tu vida en torno a otro hombre». «Puedo quedarme en casa de Bea unos días mientras resuelvo las cosas». «Puedes intentarlo. Acabo de llamarla». El color desapareció de su rostro. «Le contaste a mi hermana». «Le conté la verdad, al igual que se la conté a la esposa de Javier hace 1 hora. Llamaste a Laura. Realmente llamaste a su esposa. Merecía saberlo, al igual que yo merecía saberlo. Curioso cómo funciona eso». Se sentó pesadamente en la mesa de la cocina. «Estás destruyendo todo». «No estoy destruyendo nada. Estoy revelando lo que tú ya destruiste. Hay una diferencia. Javier va a perder su trabajo por esto. Su esposa se llevará a los niños. Javier tomó sus decisiones. Las acciones tienen consecuencias, algo que ambos estáis aprendiendo hoy. No lo entiendes. Está en otro sitio. Ni siquiera puede defenderse». ¿Defenderse de qué? De la verdad. Del hecho documentado de que ha estado acostándose con la esposa de otro hombre durante meses. ¿Cuál sería exactamente su defensa? Puso la cabeza entre las manos. «Esto es una pesadilla para ti. Quizás para mí es justicia». Mi teléfono sonó. Número desconocido de un prefijo de las islas. «Ibiza», respondí. «¿Es este el esposo?». La voz de un hombre claramente agitado.
Depende de quién pregunte. Soy Javier. ¿Qué demonios le dijiste a mi esposa? Le dije la verdad, algo que aparentemente olvidaste hacer cuando le dijiste que ibas a una conferencia. No entiendes la situación. La entiendo perfectamente. Te has estado acostando con mi esposa. Planeasteis una escapada romántica juntos. Le mentiste a tu esposa sobre a dónde ibas. ¿Qué parte me estoy perdiendo? Es complicado. En realidad es muy simple. Eres un hombre casado que decidió perseguir a una mujer casada. Ahora ambos estáis lidiando con las consecuencias. Arruinaste todo. No arruiné nada. Tú y mi esposa arruinasteis todo hace meses. Yo simplemente dejé de fingir que no estaba sucediendo. Mi esposa está hablando de llevarse a los niños. Está llamando a abogados. Bien por ella. Merece algo mejor que un esposo que miente sobre viajes de negocios para poder engañarla. No sabes lo que has hecho. Sé exactamente lo que he hecho. Les he dado a 2 mujeres la información que necesitaban para tomar decisiones informadas sobre sus matrimonios, algo que sus esposos deberían haber hecho hace meses. Colgó. Mi esposa me miraba desde el otro lado de la mesa de la cocina. Sonaba aterrorizado. Debería estarlo. Su esposa es lo suficientemente inteligente como para protegerse a sí misma y a sus hijos. A diferencia de algunas personas, ella no va a pasar meses viviendo en la negación. Y nosotros y nuestro matrimonio. ¿Qué matrimonio? Aquel en el que viviste una doble vida durante meses. Aquel en el que me mentiste a la cara todos los días. Aquel en el que planeabas vacaciones románticas con otros hombres. Ese matrimonio terminó el día que decidiste que Javier era más importante que tu esposo. Nunca dije que fuera más importante. No tenías que decirlo. Me lo mostraste. Cada elección que hiciste, cada mentira que dijiste, cada noche que llegaste a casa después de estar con él y fingiste amarme. Las acciones hablan más que las palabras. Cogió sus maletas. Te llamaré cuando averigüe dónde me voy a quedar. No te molestes. Toda la comunicación pasa por los abogados ahora. No tiene por qué ser así. De hecho, sí. Te aseguraste de eso cuando te subiste a un avión a Ibiza con otro hombre ayer. Caminó hacia la puerta, luego se volvió. Por si sirve de algo, lo siento. ¿Sientes haber sido descubierta o sientes haberlo hecho? No respondió, lo cual fue una respuesta en sí misma. Después de que se fue, me serví otra taza de café y me senté de nuevo frente a mi portátil. Hora de cambiar todas las contraseñas, cancelar sus tarjetas de crédito y actualizar los contactos de emergencia en el trabajo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Luis. Me ha llegado el rumor de que estás teniendo una semana interesante. ¿Necesitas algo? Respondí. Acabo de ejecutar todo lo que discutimos, limpio y completo. Buen hombre, ¿cómo lo llevas? Mejor de lo esperado. Resulta que tener un plan marca la diferencia. Y era verdad. Por primera vez en semanas sentí que podía respirar correctamente. La casa se sentía más ligera. La tensión constante que había estado cargando se había ido. Mi teléfono sonó de nuevo. Bea, no puedo creer que te haya hecho esto. Créelo, tengo 3 semanas de documentación. Me llamó llorando, preguntando si podía quedarse aquí. Le dije que necesitaba tiempo para procesar esto. Es justo. ¿Qué clase de persona hace esto? ¿Cómo vives una mentira durante meses? Alguien que pensaba que era más inteligente que todos los demás. Alguien que pensaba que podía tener ambas vidas indefinidamente. Lo siento mucho. No lo sientas por mí. Voy a estar bien. Siéntelo por ella. Tiró 23 años por alguien que probablemente va a perder su trabajo y su familia hoy. Javier realmente va a perder su trabajo. Su esposa llamó a su oficina esta mañana. Resulta que usó dinero de la empresa para viajes personales. Ibiza no fue un viaje de negocios, pero lo cargó como si lo fuera. Fraude corporativo, además de adulterio. Está teniendo un día muy malo. Jesús. Como dije, las acciones tienen consecuencias. Simplemente no pensó que nadie conectaría los puntos. Después de que colgamos, me di cuenta de algo.
Por primera vez en 3 semanas estaba sonriendo genuinamente. No porque disfrutara viendo sufrir a la gente, sino porque la verdad finalmente había salido a la luz. No más mentiras, no más fingimientos, no más vivir en el engaño de otra persona. La parte más difícil había terminado. Todo a partir de aquí era solo papeleo. 2 días después apareció en mi oficina. Estaba revisando los informes trimestrales cuando mi asistente me llamó. «Tu esposa está aquí. Dice que es urgente». Casi le digo que llame a seguridad, pero la curiosidad pudo más. «Que entre». Se veía incluso peor que el martes por la noche. Ojeras, ropa arrugada, el pelo sin cepillar en días. No era la mujer arreglada que había planeado vacaciones secretas hace apenas una semana. «Necesitamos hablar», dijo cerrando la puerta detrás de ella. Creía haber dejado claro que toda la comunicación pasa por los abogados. «Por favor, solo 5 minutos». Me recliné en mi silla. El tiempo corre. Cometí un error terrible, espantoso, pero 23 años deberían contar para algo. ¿Contaron para algo? Contaron lo suficiente como para darte 3 semanas para confesar, después de que me enteré. Elegiste seguir mintiendo en su lugar. Tenía miedo, no sabía cómo decírtelo. ¿No tenías miedo el martes por la mañana cuando me besaste de despedida, antes de subirte a un avión con Javier? Estabas emocionada. Se estremeció. Eso no es justo. Lo que no es justo es que estés en mi oficina pidiendo perdón mientras la esposa de Javier probablemente se está reuniendo con abogados de divorcio ahora mismo por lo que vosotros dos hicisteis. Su matrimonio ya estaba en problemas. ¿Según quién, Javier? El tipo que le dijo a su esposa que iba a una conferencia de negocios mientras planeaba un fin de semana romántico contigo. No entiendes lo complicada que es esta situación. No es complicada. Lo elegiste a él por encima de mí repetidamente durante meses. Ahora estás lidiando con las consecuencias. Y si te dijera que no significaba nada, que solo fue físico. Casi me reí. Eso lo empeora, no lo mejora. Destruiste nuestro matrimonio por alguien que no significaba nada para ti. No quise decir eso. Sé exactamente lo que quisiste decir. Pensaste que sacrificar a Javier de alguna manera mejoraría esto. Pero aquí está la cosa. No me importa si significaba todo o nada. Aún así, elegiste mentirme todos los días durante meses. La gente comete errores, la gente perdona. Algunos errores se pueden perdonar. Esto no fue un error. Fue un engaño cuidadosamente planeado que requirió que me mintieras a la cara todos los días. Se sentó en la silla frente a mi escritorio sin ser invitada. ¿Qué haría falta para arreglar esto? Nada. No hay nada que puedas ofrecer que me haga volver a confiar en ti. Dejaré el estudio de yoga. Bloquearé a Javier por completo. Iré a terapia. Harás todas esas cosas de todos modos si quieres tener alguna oportunidad de felicidad en tu próxima relación. Esta se ha acabado. Estás siendo cruel. Estoy siendo honesto, algo que olvidaste cómo hacer hace meses. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Luis. La esposa presentó contrademanda de divorcio alegando abandono emocional. Ojo, le mostré la pantalla. Abandono emocional. Esa es tu estrategia legal. Su cara se puso roja. Mi abogado dijo, «Tu abogado es un idiota si piensa que eso va a funcionar. Tengo 3 semanas de pruebas documentadas que demuestran que estabas emocionalmente desconectada de este matrimonio mucho antes de que yo supiera por qué. Nunca te abandoné emocionalmente». ¿En serio? Entonces, ¿planear vacaciones románticas con otros hombres mientras le mientes a la cara a tu esposo? ¿Eso es disponibilidad emocional? Deja de echármelo en cara. Sucedió hace 3 días. No es historia antigua. Se levantó bruscamente. Bien, ¿quieres jugar duro? La esposa de Javier retiró los cargos. ¿Qué cargos? Lo del fraude corporativo. Decidió no seguir adelante. Bien por Javier. Sigue desempleado y divorciándose, pero al menos no irá a la cárcel. Y su esposa quiere arreglar las cosas.
Eso sí que me sorprendió. ¿En serio? Me llamó ayer. Dijo que prefería luchar por su matrimonio que rendirse. Interesante. Así que ella está dispuesta a perdonar a Javier, pero tú estás aquí porque yo no te perdono a ti. No es la misma situación. Tienes razón. Javier confesó a su esposa cuando fue confrontado. Tú sigues intentando manipular la narrativa incluso ahora. Estoy tratando de salvar nuestro matrimonio. No, estás tratando de evitar las consecuencias de destruir nuestro matrimonio. Hay una diferencia. Se quedó en silencio un momento. ¿Y si te dijera que hubo otros antes de Javier? Ahora tenía mi atención. Disculpa, ¿cambiaría algo? Si supieras que Javier no fue el primero. La miré fijamente. Después de todo, seguía jugando. Estás amenazando con confesar más infidelidades si no te acepto de vuelta. Estoy preguntando si saber toda la verdad marcaría alguna diferencia. Toda la verdad. Pensé que Javier era toda la verdad. ¿Cuánta toda la verdad hay? Importa. Importa porque me muestra exactamente con quién estuve casado durante 23 años. Caminó hacia la puerta, luego se volvió. ¿Te vas a arrepentir de esto? Éramos buenos juntos. Nunca estuvimos juntos. Yo estaba casado con alguien que no existe. Tú estabas casada con alguien a quien claramente nunca respetaste lo suficiente como para ser honesta. Esto no ha terminado. De hecho, sí. Y el hecho de que pienses que amenazarme con más confesiones de infidelidad es una estrategia ganadora me dice todo lo que necesito saber sobre cómo terminó realmente este matrimonio. Después de que se fue, me senté en mi oficina durante mucho tiempo, procesando lo que acababa de suceder. Otros antes de Javier. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo una mentira completa? Mi teléfono sonó. Señora Méndez, ¿cómo fue la emboscada? Admitió que hubo otros antes de Javier. Dio detalles. No, lo usó como palanca. Dijo que me contaría toda la verdad si eso cambiaba mi opinión sobre el divorcio. Táctica de manipulación clásica. No caigas en ella. No lo haré, pero me hace preguntarme cuánto tiempo ha estado sucediendo esto. ¿Cambia algo legalmente? No, pero lo cambia todo personalmente. Después de colgar, me di cuenta de algo. Ya no estaba enojado, estaba aliviado. Cada conversación con ella confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Me acababa de demostrar que incluso cuando fue descubierta, incluso enfrentando el divorcio, seguía jugando y ocultando la verdad. Algunas personas no merecen segundas oportunidades. Algunos matrimonios no se pueden salvar y algunas decisiones, una vez tomadas, no traen más que paz. 6 meses después, estaba sentado en ese mismo sillón reclinable que ella solía odiar, leyendo la sentencia final de divorcio. Limpia, simple, decisiva. Ella se quedó con sus pertenencias personales y la mitad de la cuenta de ahorros. Yo me quedé con la casa, mi jubilación y mi dignidad. El teléfono sonó. Luis, ¿qué se siente al ser oficialmente soltero? Como si pudiera respirar de nuevo. ¿Algún arrepentimiento? Ninguno, la mejor decisión que he tomado. Y era verdad. Los últimos 6 meses habían sido los más pacíficos de mi vida adulta. No más preguntarme por qué trabajaba hasta tarde. No más vivir con alguien que veía la mentira como una rutina diaria. ¿Oíste lo de Javier? Preguntó Luis. ¿Qué pasa con él? Su esposa lo aceptó de vuelta, pero solicitó la separación legal 3 semanas después. Resulta que seguía enviando mensajes a otras mujeres. Algunas personas nunca aprenden. Y mi exesposa vive con su hermana. Bea le dijo a mi esposa que ha estado saliendo con un tipo que conoció en una cafetería. Aparentemente, él no sabe nada de Javier ni de los detalles del divorcio. Casi sentí lástima por el pobre tipo. Casi. Y la situación del estudio de yoga cerró el mes pasado. El propietario no pudo manejar el drama cuando se corrió la voz de que los instructores se liaban con clientes casados. Todo el lugar se volvió tóxico. Después de colgar, salí a revisar el correo. Mi vecina, la señora Pardo,
estaba regando su jardín. «¿Cómo estás, querido?», preguntó. «Ha estado tan tranquilo por aquí desde que se mudó». «Mejor que en años. Honestamente, me alegro por ti. Algunos sabíamos que algo no andaba bien. La forma en que salía a horas extrañas, llegaba a casa con cara de culpable. No queríamos decir nada, pero los vecinos se dan cuenta. Eso me sorprendió. ¿Lo sabíais? Sospechábamos. Cuando ves a alguien metiendo bolsas de viaje en diferentes coches 2 veces por semana, empiezas a preguntarte. Pensé en eso mientras volví a entrar. Incluso los vecinos habían visto a través de su engaño. Yo había sido el único que vivía en la negación. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Soy Laura Salas. Quería agradecerte por decirme la verdad. El divorcio es definitivo la próxima semana. Javier perdió la custodia debido a las mentiras y el fraude financiero. Mis hijos y yo nos mudamos a Galicia para estar cerca de mis padres. Nos salvaste de años de vivir una mentira». Respondí. «Me alegro de que tú y tus hijos estéis bien. Merecíais algo mejor». «Tú también. Escuché a través de amigos en común que tu divorcio se concretó. Espero que encuentres la felicidad». Ya la he encontrado. Resulta que la felicidad solo estaba enterrada bajo años de engaño de otra persona. Esa noche hice algo que no había hecho en meses. Llamé a mi viejo amigo Marcos, a quien mi exesposa siempre había encontrado excusas para evitar. «Mira quién ha vuelto de entre los muertos», respondió. «Pensé que quizás querrías cenar, ponernos al día». Ya era hora. Sara nos contó lo que pasó. Nos hemos estado preguntando cuándo volverías a aparecer. ¿Cuánto tiempo lo supisteis? ¿Saber qué? ¿Que mi matrimonio era una broma? Marcos se quedó en silencio un momento. No sabíamos lo del engaño, pero sabíamos que te hacía andar con pies de plomo. Cada vez que salíamos parecías nervioso, como si te preocupara meterte en problemas por divertirte. ¿Por qué no dijisteis nada? ¿Qué se suponía que dijéramos? «Oye, tu esposa te controla y parece odiar a tus amigos». ¿Nos habrías escuchado? Tenía razón, no lo habría hecho. De todos modos, continuó Marcos, todos nos alegramos de que hayas vuelto. La noche de póker es el sábado. Si te interesa, allí estaré. Después de colgar, me di cuenta de algo. Los amigos con los que había perdido el contacto, los pasatiempos que había abandonado, la versión de mí mismo que había enterrado para mantener la paz en mi matrimonio. Todo seguía allí, esperando a que recordara quién solía ser. Esa noche abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Resulta que el final de un mal matrimonio era lo suficientemente especial. Levanté mi copa hacia la sala de estar vacía, por las consecuencias, por la verdad y por el hecho de que algunas personas reciben exactamente lo que merecen. La casa estaba en silencio, pero era un buen silencio, pacífico, honesto. Por primera vez en años estaba exactamente donde pertenecía. Hacía 6 meses, mi esposa me había enviado un mensaje sobre un inocente viaje de chicas. Esta noche yo era un hombre divorciado que había aprendido que a veces la mejor venganza es simplemente dejar que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus elecciones. Ella había querido a Javier. Lo tuvo brevemente, luego lo perdió a él, su matrimonio, su hogar y el respeto de todos los que sabían la verdad. Yo había querido una vida honesta. Resulta que todo lo que tenía que hacer era dejar de aceptar la deshonestidad. El sillón reclinable era cómodo, el vino era excelente, y mañana me despertaría en una casa donde cada persona que vivía allí decía la verdad. Algunos finales son en realidad comienzos disfrazados. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.